Con nosotros ya Bruno Calleja Escalona. Bruno, ¿qué tal? Bien, buenas tardes. Una semana más. Nos gusta hacer historia los martes, la hacemos principalmente de Logroño, junto a ti. Y hoy nos vamos a remontar a cuando el Ebro era navegable. Sí, pues bueno, sí, fue bueno. Digamos, el Ebro ha sido navegable pues prácticamente hasta pues no mucho tiempo. Y bueno, vamos a explicar un poco el porqué. El Ebro ha sido uno y es uno de los ríos más importantes de la península. Su nombre, igual ahora lo veis, bueno, Ebro, en realidad es el río Ibero, por aquellos pueblos iberos que fueron aquellas primeras, digamos, personas que se asentaron en esta zona, en lo que ahora mismo es el actual Logroño. Bueno, todavía estaría un poco en duda dónde lo tendríamos, porque tenemos la zona de Varella, que era un poco, digamos, pues la zona más importante, que no se corresponde con Logroño, sino que se corresponde ya directamente con lo que hoy es el actual barrio de Varea en una última instancia, pero antes la ciudad de Varella había estado en la zona de Viana. Cuando llegan los romanos tenemos uno de los cambios, digamos, más importantes que vamos a vivir en esta zona. Y bueno, uno de esos cambios viene por las grandes redes comerciales que mantenía ese imperio romano con pues diferentes lugares. ¿Qué pasa? En Tricio tenemos una de las fábricas de terrasegilata más importantes que hay en la zona. Entonces, claro, necesitamos una salida un poco directa a mar. ¿Cuál es la salida? Pues bueno, pues navegar por el río Ebro hasta llegar al que era el último puerto navegable, que ese era el puerto de Varella. Entonces, bueno, un puerto que, pues como digo, ya ha quedado ligado desde tiempos pues muy antiguos a la navegación, y que incluso luego ya durante la Alta Edad Media también fue utilizado como río navegable. Claro, ¿qué entendemos por navegable? Hombre, bueno, pues ver en los márgenes del río esas barcas, la gente bañándose, claro, la gente disfrutando. A ver, eso ya es, digamos, la segunda parte de la navegación. ¿No? En el eso primero es. Estamos hablando de una navegación real, de negocio, de mercado. Claro, pero hombre, siempre no nos imaginemos aquí barcos de gran calado, no, aquí en el Ebro Logroño. Eran pues eso, unos barcos que al fin y al cabo eran comerciales, de esos barcos que tenían pues tanto los romanos y luego un poco lo que tuvo durante la Edad Media. ¿Qué pasa? Que bueno, como ciudad Logroño ha surgido en torno al Ebro. Entonces, en ese siglo XX, finales del XIX, pues bueno, el río Ebro también, como había sido antiguamente navegable, pues bueno, pero también tuvo una navegación, lo que dices tú, un poco más, digamos, lúdica. ¿Por qué? Pues porque bueno, empezó a habilitarse, pues bueno, unas pequeñas barcas desde donde se podía navegar entre la presa de la Guillerma y el salto del molino de Sarasa. ¿Servían también para cruzar el río? Pues bueno, el Ebro ha tenido varios vados y obviamente barcazas para cruzar el río hemos tenido unas cuantas. Tuvimos una primero en el vado de Varea, que nos dicen las fuentes que había un vado también en Varea para cruzar el Ebro. Y más adelante, el puente de piedra, aunque se construye allí, según nos dicen cuando nos entregan el fuero en el 1095 ya existe, pero claro, cuando el río viene crecido y se lleva el puente, no nos quedan, digamos, otras narices que cruzar el río en una barca. Le hace también en el año, a finales del siglo XIX, en el 81-1800, el río Ebro se había llevado el puente de piedra y se tuvo que colocar una barcaza provisional para cruzar. Y aquella barcaza, no debía estar muy bien, digamos, equiparos los pesos, y bueno, terminó por volcar y se ahogaron 90 soldados de un regimiento. Fue tragedia, desde luego. De donde nos surge el puente de hierro. Vamos a ir adelantando en el tiempo. Esa parte más lúdica que decimos, ¿era tradición ir al río a bañarse y a en barca? Pues sí, porque Logroño, somos una ciudad interior, pero teníamos nuestra propia playa. Al principio, pues bueno, como vemos en las imágenes más antiguas, pues bueno, se aprovechaban esas zonas donde el Ebro cubría menos, pues para navegar en barca y también como zona de baño, como una pequeña zona a donde acudía pues prácticamente pues de los años 40 para adelante. Rara es la persona que no había acudido alguna vez
digamos, a estos lugares de recreo, que para situarlo hoy estaríamos hablando más allá de la pasarela peatonal. Ahí estaríamos más o menos en la zona en torno a la hípica. Vamos a destacar algún dato curioso, Bruno. Pues ¿qué podemos decir? Logroño navegable de ese río Ebro a su paso por Logroño. Las barcas, bueno, aunque vemos ahí que ya Loyola las fotografiaba, las más importantes fueron las que regentaba Pablo Rodríguez, conocido como el Pasti. Fue digamos, el último así regente que hubo ahí de barcas y que desaparecieron pues ya a mediados del siglo pasado. ¿Qué podemos decir? Que el día 18 de julio del año 1967 la zona recreativa de la playa ya es tal que se inauguran unas piscinas artificiales que se llenan con el agua del río Ebro, que eran una grande, una mediana y una pequeña. ¿Esto que nos está hablando? Pues como digo, de esa gran afluencia, porque vamos, cualquier postal que tenemos de los años 60, de los años 80, vemos cómo pues era eso, el lugar de recreo, o sea, el lugar pues nos recuerda, pues bueno, cualquier estampa de estas. Qué bonita imagen. Claro, vemos ahí las barcas del Pasti y vemos a la gente ya en lo que luego serán esas piscinas, que se mantendrán abiertas hasta el año 1993, cuando son sustituidas por el actual complejo de las Norias, que son, digamos, el heredero más cercano. Y bueno, luego ha habido proyectos que decían de recuperar un poco estos paseos en barca por esta zona, ya que claro, tenemos el Ebro Presave en la ribera y ahora con la central hidroeléctrica, la desaparición de Sarasa también. Entonces, bueno, hay quien había dicho alguna vez, piragüismo se practica, o sea, en ese momento el Ebro, aunque sea como uso deportivo, recreativo, todavía nos sigue siendo algo navegable. Algo nos queda de aquella idea que tuvieron los verones, romanos y compañía. Bruno Calleja, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Adiós. Vamos a hablar de un